Hola, ¿qué tal? Soy Gilberto Bautista y voy a hablar acerca del libro La Guerra Chichimeca de P.W. Powell. Comenzaré diciendo que fue un libro que me gustó, sobre todo por la manera en que narra los acontecimientos de la guerra. Cambió mi perspectiva acerca de lo que fue la conquista a mano de los españoles. Y bueno, este libro comienza hablando sobre la guerra del Mixtón, que fue una guerra entre 1541 y 1542. Esta guerra casi la pierden los españoles, pero tras la victoria comienzan a ceder la colonización ya no a los militares, más bien a caudillos y a ganaderos. También algunos misioneros que se encontraban en la zona. También algo interesante es que en este libro queda un poco claro la frase que dice que México fue conquistada por los mexicanos, y en el libro se puede apreciar bastante bien, ya que normalmente las incursiones o las batallas que se libraban en contra de las tribus chichimecas eran guiadas por españoles y luchadas principalmente por otomís, por mexicas y por tlaxcaltecas. Estos ocupaban la mayor parte del ejército español, ya que en algunas ocasiones iban más de 400 soldados indígenas y españoles solamente iban unos cuantos, a lo mucho 50. Durante esta etapa se descubren a los chichimecas y se denomina a ese territorio como la Gran Chichimeca, conformado principalmente por algunas tribus que eran los huachichiles, los zacatecos, los guamares y los pames. Los huachichiles siendo los más destacados, por así decirlo, porque eran los que tenían más conflictos con los españoles y los que regularmente atacaban los carros que llevaban mercancías. Bueno, estos ataques se daban sobre todo en el camino México-Zacatecas, que fue el camino que se desarrolló tras el descubrimiento de yacimientos de plata en los estados del norte, principalmente en Zacatecas, de ahí el nombre. En estos caminos el comercio había crecido tanto que la corona tuvo que dar licencias para que se pudiera regular el comercio y no cualquiera pudiera vender sus productos. Como ya dije, estos caminos eran constantemente atacados por las tribus chichimecas y desgraciadamente aquí la corona española no daba la atención suficiente para acabar con estos ataques o por lo menos para controlarlos, y fueron los mismos pobladores quienes se tenían que encargar algunas veces de sofocar estos ataques. Algunos personajes importantes a destacar en esta época fueron Don Luis de Velasco, que fue quien comenzó la primera fase para resolver estos ataques, y Francisco de Ibarra, que fue el primer explorador importante. Él no se dedicaba tanto a la defensa de los caminos, se dedicaba más bien a explorar la entonces desconocida Gran Chichimeca y a hacer algunas incursiones para tratar de buscar paz con los líderes. Debido a estos constantes ataques, comenzó a generarse un temor entre la población española, y esto dio como resultado la alza de precios en Zacatecas, ya que el comercio comenzó a bajar, ya no llegaban mercancías en las mismas cantidades que antes, y también comenzaron a abandonarse algunos poblados y ya no se producía, perdón, ya no se extraía plata como lo hacían anteriormente. Aquí comienza una ampliación territorial para defender los caminos, algo que se conoció como la colonización defensiva. Se fundaron algunos poblados como San Miguel, San Felipe,
Santa María, entre otros, para la defensa de estos caminos y la ampliación de las colonias. Algunos de estos también fueron poblados indígenas, de los cuales también hablaremos un poco más adelante. Aquí Villatañe fue el encargado de repartir las tierras y también fue el encargado de fundar San Miguel. Muchos de estos poblados comenzaban con 100 personas, 80 personas. Principalmente lo que se buscaba era que hubiera cierta cercanía entre estos pueblos para que pudieran defender los caminos. A pesar de todos estos esfuerzos, en 1550 se intensificó los ataques chichimecas, ya no simplemente atacaban los caminos y robaban mercancías, también comenzaban a robar ganado de los poblados, comenzaban a secuestrar personas, obviamente para después desollarlas o en general torturarlas. Entre 1566 y 1567, el virrey don Gastón de Peralta intentó hacer paz con algunos caudillos chichimecas, pero esta paz no se logró y continuó la guerra. Aquí llega otro personaje algo importante, que fue el capitán Ahumada. Él hizo un gran esfuerzo militar para disminuir estos ataques y lo logró, pero desafortunadamente los ataques continuaron y fueron en aumento tiempo después. También Rodrigo del Río de Loza tuvo operaciones seguidas en la zona de San Martín, después del capitán Ahumada. Hubo otros capitanes como fueron Alfonso de Zurita, Falces y Castilla. La lucha por las encomiendas aquí fue algo que les jugó un poco en contra a los defensores de estos caminos, ya que se, la defensa de estos caminos y estos poblados quedó en segundo plano y no recibían los recursos suficientes. Tras esto llega el virrey don Martín Enríquez de Almanza en diciembre de 1568. Aquí él da un poco de estabilidad, comienzan a construirse algunas casas y a ampliarse un poco las defensas. Había algo llamado presidios, que eran básicamente pequeños cuarteles con unos cuantos soldados, normalmente de no mayor a 10. Estos presidios se encargaban de la vigilancia de los caminos y estaban en las zonas más transitadas. Y en estos los soldados se encargaban de escoltar los cargamentos de comida y de plata principalmente. En 1570 a 1580, tras las seguidas peticiones de los pobladores y de los militares para la defensa de los caminos, se les amplía el, el fondo y es aquí donde comienza un poco más la guerra, que muchos españoles estaban en contra de iniciar esta guerra, ya que creían que los chichimecas eran personas capaces de razonar y buscaban la paz, pero algunos también eran de la idea de que no, que eran simplemente seres irracionales y a los que se les debía dar caza y debían exterminarlos por completo. A esto se le conoce como la guerra por fuego y por sangre, si mal no recuerdo. Hubo algunos caudillos que se distinguieron en esta época, que fue principalmente de guerra y de matanzas, como lo fue Sande, que defendió Celaya en 1570 y fue famoso por capturar y ahorcar a varios caudillos chichimecas. También Orozco, que capturó y mató a muchos caudillos chichimecas.
Eh, Caldera también fue destacado principalmente por ser un capitán mitad español y mitad guachichil. La situación en estos momentos de los militares era algo pobre, ya que muchas veces ellos tenían que poner su propio equipamiento y no tenían un salario que los motivara a continuar en esa lucha, por lo que hubo varias deserciones. Pero aquí las deserciones no fue lo más preocupante o lo que más afectó a esta lucha. Lo que más lo afectó fueron a causa de los bajos salarios que los soldados se dedicaban a ilegalmente a la trata de esclavos, capturaban a chichimecas, los esclavizaban y los vendían para poder así tener fuentes de ingreso. Además de eso, en los asentamientos españoles y en los asentamientos indígenas mayormente robaban lo que era ganado, robaban caballos, robaban alimentos, y entonces esto fue algo que retrasó bastante todo este proceso de lucha. En 1585 llega el virrey Villamanrique. Aquí este virrey es el encargado de comenzar con lo que fue una paz por compra, así se le conoce. Era, en pocas palabras, darles alimentos, darles ropa, darles tierras y exentar de los impuestos a los chichimecas. Esto resultó ser bastante efectivo, de hecho esto fue lo que acabó con la guerra realmente. Y además de eso, era de muy bajo costo. Este periodo de paz por compra comienza en 1585 y termina alrededor del año 1600. Se ven involucrados en el tres virreyes que son Villamanríquez, eh, Don Luis de Velasco, el sucesor de Villamanrique, y el conde de Monterrey, el sucesor de Velasco. Bueno, justamente un año antes de que Villamanríquez entrara a su cargo, hubo un obispo en Guadalajara que pedía recursos para poder evangelizar a los chichimecas. Estos recursos iban principalmente destinados a lo que era construcción de iglesias, construcción de monasterios y recursos para poder enviar a frailes a hacer negociaciones de paz con los chichimecas. Bueno, en lo que respecta al servicio de Villamanríquez, fue el que comenzó con esta paz por compra, y en menos de 4 años se habían extinguido la mayor parte de los enfrentamientos en la frontera. De ser una guerra comenzaron a ser simplemente algunos enfrentamientos. Pero algo que algunos dicen que hizo mal fue que prácticamente desmilitarizó todas las zonas, dejando solamente al capitán Avellaneda con el mando de 30 hombres que patrullaban la frontera. De hecho, esta patrulla ni siquiera se encargaba tanto de enfrentarse a los rebeldes chichimecas, más bien se encargaba de custodiar que los chichimecas no recibieran ningún abuso por parte de españoles, ya que algunas veces los españoles tenían un maltrato con los chichimecas y muchas veces los esclavizaban para venderlos. Entonces, parte de esta paz por compra fue la, un sistema antiesclavista que no permitía que los españoles esclavizaran a los chichimecas, más bien
evangelizaban a los chichimecas y los dejaban en libertad, cosa que pues no les parecía a varios españoles. En 1588 continuaban ataques en Guadalajara y Yuriapúndaro, que eran los más problemáticos en el periodo en que estuvo Villamanríquez. Por esto mismo se cree que Villamanríquez era un tanto positivo, ya que no veía la realidad como tal, sino que veía solamente lo positivo, pero dejaba un poco de lado los ataques que se estaban dando. A pesar de estos ataques y de que Guadalajara quedó prácticamente despoblado, y la paz por compra fue un buen sistema para poder ir camino hacia la paz con los chichimecas. Posteriormente, don Luis de Velasco, el siguiente virrey, sucesor de Villamanríquez, continuó con el programa de la paz por compra, pero él al estar con las tropas en el norte, se dio cuenta de que simplemente no podía dejar este proceso a los evangelizadores y a hacer tratos con los principales jefes de las tribus, sino que también era necesario una militarización de la zona, pero esto fue prácticamente de adorno, porque muy pocas veces se llegó a ocupar. En 1590 Velasco construyó iglesias y conventos para pacificar a los indígenas y posteriormente su plan era que formaran poblados pacíficos alrededor de estas iglesias y de estos conventos, cosa que sí se logró en la mayoría de los casos. En 1591 se les dieron algunos privilegios a los tlaxcaltecas, que fue darles tierras libres de españoles, ya que fue algo que ellos solicitaron. También les dieron vestimenta, principalmente a los jefes, y les dieron alimentos como carne, maíz y frijol. Y estos alimentos y estas vestimentas se les daban constantemente para evitar algunos levantamientos. Esto fue una pauta para la futura pacificación, ya que fueron un claro ejemplo para los chichimecas que aún eran rebeldes de que la paz se podría lograr, y además de tener paz podrían recibir grandes beneficios como pues ser alimentados sin necesidad de trabajar y sin necesidad de pagar tributos. Y esto más tarde pues se planeaba dejar de hacerlo para que los indígenas comenzaran a producir sus propios alimentos y posteriormente comenzaran a pagar tributos. Bueno, al terminar la administración de Velasco a finales de 1995 prácticamente se había logrado una paz en todo el territorio. Solamente quedaban algunas zonas, sobre todo en las fronteras, en las que por la región que era montañosa no podían acceder tan fácilmente a lo que eran los asentamientos de las tribus. Entonces se les complicaba un poco enviar misioneros o enviar militares para acabar con esas tribus o en dado caso evangelizarlas. A Velasco lo sucedió el conde de Monterrey, que fue el virrey a partir del 5 de octubre de 1995. Él, a diferencia de los anteriores predecesores, se dedicó a hacer un poco más de investigaciones acerca de estas tribus, de quiénes eran los líderes, de dónde se ubicaban, para tener información un poco más exacta que los virreyes anteriores. Entonces, a él prácticamente le tocó el final.
bajo sus escritos que enviaba a los reyes en España, confirmó que el sistema de pacificación por paz por compra había sido muy efectivo. A él le tocaron las zonas de Río Verde y Punxinguía, que fueron bastante difíciles de pacificar. Además de esto, él apresuró el aprendizaje de lenguas por parte de los frailes y obviamente continuó con esta política antiesclavista. Para mediados de su administración, alrededor del 1600, eh, fue que se pudo dar por terminada la guerra chichimeca y se podría decir que comenzó la paz en todo el territorio. Para esta pacificación por compra hubo cuatro aspectos principales que fueron la diplomacia. Dentro de esta se encontraba la política antiesclavista, el buen trato hacia los indígenas. También otro aspecto importante fue el esfuerzo misionero, que consistió principalmente en enviar misioneros a lugares donde se encontraban las tribus chichimecas para hacer los tratados de paz. También estuvo el trasplante de indios sedentarios, que fueron como el caso de los tlaxcaltecas, el caso de mexicas, el caso de otomís, entre muchos otros grupos, que sirvieron como ejemplo para los que aún eran rebeldes. Y también estuvo el aprovisionamiento de colonos y nómadas, que de aquí es donde obtiene su nombre, que es la paz por compra, porque esto consistía en darles comida y vestimenta y terrenos principalmente. En este periodo de la paz por compra, normalmente los aborígenes preferían hablar con los misioneros que con los militares porque tenían malas experiencias debido a toda la guerra que se dio en décadas anteriores. Los principales frailes que estuvieron fueron los franciscanos y los agustinos, aunque en algún periodo hubo una escasez de frailes y se vieron un poco en dificultades por la gran variedad de lenguas que existían en la región. Y bueno, a pesar de esto, se pudo lograr la paz y prácticamente aquí acaba el libro. Solo mencionar que estoy viendo aquí algunos apuntes para no olvidar fechas importantes y personajes importantes también. Y bueno, es todo, muchas gracias.